El Comando Central de Estados Unidos publica un nuevo video. Miren su pantalla. Muestra ataques de Estados Unidos al régimen terrorista de Irán, mientras el presidente Trump trabaja en el frente diplomático en ese lado de la ecuación. Ahora siempre lo tuvo en la mira y lo mantiene ahí. Esta mañana el presidente destacó, cito, un progreso serio en las negociaciones de Estados Unidos con un, cito, nuevo y más razonable régimen en Irán. También repitió que las fuerzas de Estados Unidos atacarían y destruirían la infraestructura energética de Irán si ese país no llega pronto a un acuerdo con Estados Unidos. Así que todo eso ocurre simultáneamente. Soy Harris Faulkner. Están en el Faulkner Focus. Las operaciones militares conjuntas de Estados Unidos e Israel están cobrando un alto precio a Irán. Según el presidente Trump, Estados Unidos ha bombardeado 13,000 objetivos hasta ahora. Se trataría de objetivos gubernamentales y militares. Aquí está el presidente sobre las negociaciones y la operación Furia Épica. Avanzando muy bien. Han destruido muchos objetivos adicionales hoy. La Marina se fue, la Fuerza Aérea se fue, lo sabemos. Pero destruimos muchos objetivos hoy. Fue un gran día. Y estamos negociando con ellos directa e indirectamente. Los funcionarios dicen que esperan que las conversaciones para poner fin al conflicto de Irán se centren en el estrecho de Hormuz y los esfuerzos de Irán por cortar la vía fluvial crucial. El presidente Trump dice que Irán permitirá el paso de 20 barcos por Hormuz a partir de hoy, como una, entre comillas, señal de respeto. El presidente aún evalúa operaciones militares para proteger a Estados Unidos y a nuestros aliados. Se informa que el Departamento de Guerra se prepara para una posible operación terrestre con miles de tropas adicionales llegando a la región. Aquí está el presidente de nuevo. Sigue considerando poner tropas en el terreno y lo haría sin acudir al Congreso. Solo tengo muchas alternativas. Tenemos una cantidad tremenda de barcos allá. No los necesitamos todos por, ya saben, el poder. Miren, yo diría que estamos, al igual que estamos adelantados en el salón de baile, de una manera mucho mayor. Estamos adelantados con Irán. Estamos semanas adelantados. Un objetivo de poner tropas en el terreno podría ser eliminar totalmente la capacidad de Irán para construir un arma nuclear, porque se centrarían en llegar a ese uranio que sabemos que Irán tiene. Y el Wall Street Journal informa que el presidente considera una operación para extraer 1,000 libras del uranio de Irán. Y el exsecretario de Estado, Mike Pompeo, está en focus. De hecho, está sentado justo a mi lado y ya viene. Empecemos con la corresponsal jefa de Seguridad Nacional, Jennifer Griffin. Jennifer. Harris, esa sería una operación muy peligrosa y laboriosa para obtener el uranio altamente enriquecido. Sin embargo, se informa que el Pentágono se prepara para semanas de operaciones terrestres en Irán mientras llegan más refuerzos al Medio Oriente. El informe del Washington Post añadió que estos planes no son una invasión a gran escala, sino que incluyen posibles incursiones de fuerzas de operaciones especiales y tropas convencionales. Unos 3,500 marineros e infantes de la 31ª Unidad Expedicionaria de Marina llegaron a la región el fin de semana en el buque de asalto anfibio USS Trípoli y el muelle de transporte anfibio USS New Orleans. Otros 2,000 infantes de Marina de la 11ª Unidad Expedicionaria están en camino, pero aún a semanas de distancia. Y 1,500 paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada comenzaron a llegar al Medio Oriente el domingo. Esto le da opciones adicionales al CENTCOM, pero aún representa cifras pequeñas. Ni de lejos lo suficiente para una invasión terrestre sostenida. Fox News confirmó que Irán atacó la base estadounidense, la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita el viernes, con misiles balísticos y drones, hiriendo al menos a 12 militares estadounidenses. 2 de los estadounidenses están en estado grave, dijeron funcionarios de Estados Unidos. Al menos un avión de reabastecimiento aéreo KC-135 fue alcanzado y, según se informa, se incendió tras el ataque. Pero lo que llamó la atención fue un valioso avión de mando y control E-3 Sentry AWACS de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, valorado en unos $500 millones, uno de apenas una docena en el inventario estadounidense. También fue alcanzado en un ataque directo el viernes. Es un avión valioso que es esencialmente un centro de mando volante que da a las fuerzas estadounidenses una imagen del campo de batalla
La base, que está en el interior de Arabia Saudita, apunta a que Irán recibe ayuda de los rusos para fijar objetivos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky le dijo a Matt Finn de Fox News en una entrevista que Ucrania tiene inteligencia que muestra satélites rusos fotografiando instalaciones militares de Estados Unidos en el Medio Oriente, incluida la instalación militar. Base conjunta de Estados Unidos y Reino Unido en Diego García, Océano Índico, que Irán atacó la semana pasada. El 25 de marzo, los rusos tomaron fotos satelitales de la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita, escribió Zelensky en X. 2 días después, hubo un ataque directo contra activos estadounidenses estacionados en una pista en Arabia Saudita. Harris. Jennifer, muchas gracias. En el foco ahora, Mike Pompeo, secretario de Estado en el primer mandato del presidente Trump y colaborador de Fox News. Qué bueno verlo. Primero que nada, cuando oye hablar de tropas sobre el terreno para ir tras ese uranio, ¿cuál es su primera reacción? Probablemente necesaria, pero una tarea increíblemente difícil. Pero confío en que nuestros hombres y mujeres estén a la altura, ya sea por la capacidad de controlar el espacio aéreo, la habilidad para entrar y salir, la inteligencia, junto con nuestros socios israelíes, estoy seguro, es muy buena sobre el paradero de esto. Pero no se equivoquen, esta será una misión difícil. Está llena de peligros. Las cosas salen mal cuando mueves gente, los aviones se averían, pasan cosas, así que no está exenta de riesgos. Pero no se puede eliminar el programa de armas nucleares iraní de la forma en que el presidente Trump ha hablado de hacerlo sin llegar a este uranio enriquecido. Así que sacarán todo el uranio enriquecido. Habrán destruido su capacidad para seguir enriqueciendo. Siento que al hablar con usted obtengo más información que con otros porque fue director de la CIA. Así que hablemos de inteligencia por un segundo. Confío en que tanto nosotros como los israelíes tenemos una idea clara de lo que ocurre en Irán hoy. Eso no se ve mucho. Hay un apagón informativo, ¿no? Así que no se ve gran parte de lo que está ocurriendo. El éxito de esta campaña se ve empañado por el hecho de que el ayatolá o su reemplazo o quien sea que esté al mando hoy ¿Cierto? no quiere que veamos la devastación que ha causado el ejército de los Estados Unidos. Mire, desde el principio de esto, el presidente había dicho que su objetivo no era necesariamente un cambio de régimen. Y mis fuentes en el Pentágono me han dicho que sí, ese es definitivamente el caso. Su enfoque está en lo militar, ya sabe, la estrategia y sus directivas. Entonces, ¿podría ocurrir eso? ¿Tenemos la paciencia para ello? ¿O lidiamos con lo que hay ahora? ¿Es este interinato que el presidente dice que es mucho mejor? Mire, mi sensación es que esto es que se va a lograr un cambio en el régimen. Es decir, su comportamiento va a cambiar. Y eso es a lo que aspiramos. Puede que al final no consigamos instalar a un Thomas Jefferson en Irán o a su equivalente, ¿verdad? Pero lograremos un régimen que ya no sea capaz de tener estos grupos terroristas por el mundo. Ya no podrá amenazar el estrecho ni impedir el paso del comercio. El comportamiento del régimen tendrá que cambiar y eso es lo que el presidente Trump ha estado buscando. Y creo que estas operaciones tácticas de las que hablamos, 13,000 objetivos, estratégicamente han tenido mucho más impacto de lo que el mundo ha visto. ¿Sabe qué es lo notable de lo que acaba de decir? No intentamos imponerles la democracia ni cambiar corazones y mentes. Esta misión es completamente diferente. ¿Qué opina de eso? Absolutamente. Al final, la naturaleza del gobierno dentro de Irán será determinada por el pueblo iraní. El trabajo que hacemos les dará la oportunidad de hacerlo. Pero lo que nos interesa, poniendo a Estados Unidos primero y a nuestros aliados árabes del Golfo al frente de esto, es la seguridad de la región, para que tengamos una economía próspera, un conjunto de vías abiertas. Y el régimen iraní no podrá hacer lo que ha hecho durante décadas, Harris, que es amenazarnos a todos. Ahora realmente están atacando a todos. Intentan, ya sabe, hablar de atacar a estadounidenses en distintas áreas. Universidades de E.U. en el Golfo. Cierto. Estados árabes, objetivos civiles. Quiero pasar a esto. El conflicto con Irán está generando más preocupación en torno a la ciberseguridad de nuestra nación. Y un grupo que la inteligencia de Estados Unidos cree que tiene vínculos con Irán dice estar detrás del hackeo del correo del director del FBI, Kash Patel, la semana pasada, y afirma en su sitio web que el ciberataque fue en represalia por la incautación de varios dominios de Internet por parte del FBI. Y en un comunicado, esto es lo que escribió el grupo, cito, los llamados sistemas impenetrables del FBI fueron puestos de rodillas en cuestión de horas por nuestro equipo. Fin de la cita. El FBI dijo en un comunicado que el hackeo no obtuvo ninguna información gubernamental y el Departamento de Estado volvió a emitir una recompensa de $10 millones por información sobre el grupo. Secretario.
He estado preocupado por el programa cibernético de Irán durante mucho tiempo. Un conjunto de herramientas muy capaz. De hecho, me ha sorprendido gratamente el hecho de que los iraníes no hayan podido hacer gran cosa, como cerrar nuestro sistema financiero o apagar las luces en alguna gran ciudad. ¿Por qué cree que es así? Debemos estar haciendo un trabajo increíble, un trabajo ofensivo para anular su capacidad cibernética y un trabajo defensivo para proteger nuestros sistemas. Doy todo el crédito al aparato de seguridad de los Estados Unidos por haber evitado que Irán causara más daños cibernéticos de los que hemos visto. Y tal vez todavía tengan herramientas que esperan desplegar, pero claramente se hizo mucho trabajo. Y hay que dar crédito al perro que no ha ladrado, ¿verdad? El ciberataque que no ha ocurrido en el primer mes de este conflicto. Sí, lo único que logran hacer es cortar el Internet al resto de la gente. Y escuchó al presidente Trump comentar sobre eso. Eso daña su capacidad en el terreno para rebelarse, obvio porque no pueden hablar entre sí. Es un país que es como del tamaño de 2.5, si no 3 Californias. Sí, 80 millones de personas, un gran desafío. Falta más trabajo para dar al pueblo iraní la oportunidad que necesita para lograrlo. Ahora, cuando sigues encarcelando, torturando y violando de la forma en que lo ha hecho el régimen iraní, es muy difícil que la gente se rebele. El Basij sigue en las calles. Los israelíes trabajan duro en eso para quitar estos puestos de control. Cierto. Pero es un país grande con infraestructura profunda, un problema muy distinto al de Venezuela o algunos de los otros lugares más pequeños. Muy bien, rápido. ¿El Basij sigue en las calles? Entiendo que siguen en las calles todavía operando. Esperamos que todos cambien de opinión y decidan ser parte del futuro y no del pasado malvado. Como todos ellos que han matado a tantos. Amén. ¿Qué piensa sobre cómo impacta eso en los precios del petróleo? Bueno, de nuevo, cualquier suministro es útil y queremos volver a la normalidad. El mercado tiene un déficit de unos 10 a 12 millones de barriles al día y estamos compensando ese déficit. Hemos suministrado, hubo la mayor liberación estratégica de petróleo en la historia. La AIE coordinó 400 millones de barriles y eso será unos 4 millones al día para compensar el déficit. Hemos levantado sanciones al crudo ruso e iraní que ya estaba en el agua, pero sin dinero extra para ninguno de esos regímenes. Así que el mercado está bien abastecido y vemos más barcos pasar a diario a medida que países individuales hacen tratos con el régimen iraní por ahora. Pero con el tiempo, Estados Unidos retomará el control de los estrechos y habrá libertad de navegación, ya sea mediante escoltas estadounidenses o una escolta multinacional. Entonces, ¿usted también le preocupa en absoluto que los hutíes se involucren? Bombardearon Israel con 2 cohetes. ¿Le preocupa el Mar Rojo? No tanto. Los hutíes han estado muy tranquilos hasta ahora. Creo que el ataque fue específicamente contra Israel. El año pasado, por estas fechas, tuvimos una campaña de bombardeos contra los hutíes y se han mantenido bastante tranquilos hasta ahora y esperaría que probablemente sigan así. Hablemos de algo que hoy está en la portada del New York Post y que es importante para usted, la lucha contra el fraude. Sabemos que el vicepresidente tiene esa tarea, pero ahora usted dice, el tío Sam te necesita. Así lo interpretó el New York Post en la entrevista que les dio ayer. De hecho, le está pidiendo al pueblo estadounidense que si sabe de un fraude sustancial, se presente y será recompensado. Brian, el presidente Trump comenzó esto al principio de su segundo mandato. Al vicepresidente Vance se le ha dado la tarea de acelerar esto y es casi como una maleta en un aeropuerto. Si ve algo, diga algo. Las instituciones financieras, gracias al liderazgo del presidente Trump, del vicepresidente Vance y a las acciones del Tesoro, ahora están presentando lo que llamamos informes de actividad sospechosa o SAR. Eso ha subido un 20% porque ellos son la primera línea en la identificación del fraude financiero. Cuando las organizaciones sin fines de lucro, ya sean guarderías, centros de cuidados paliativos, ya sabe, cuando empiezan a transferir grandes sumas redondas, eso es un problema. Hay, ya sabe, grandes organizaciones criminales multinacionales que están cometiendo fraude en la atención médica.
Así que estamos todos manos a la obra porque, ya sabe, este es dinero que no va a donde se supone que debe ir. Cierto. Pero lo más importante es que se lo están robando al contribuyente estadounidense. Necesitamos ser una sociedad de alta confianza. Debemos entender que aquí es a donde va el dinero. Y ya sabe, esta administración, esto podrían ser cientos de miles de millones de dólares en dinero recuperado. Y de nuevo, se supone que los programas deben ir a los más necesitados. Así que las pistas sobre estafas a Medicaid y Medicare han dado, usted habla de una cifra de 70,000 millones de dólares al año. Vimos los 9,000 millones que iban a Somalia desde Minneapolis y luego vemos que es una historia aún más grande en California. Usted acaba de conseguir este trabajo hace un año más o menos. ¿Tenía alguna idea de que esto estaba ocurriendo a este ritmo? Sabe, es una de esas cosas que uno pensaba que era algo marginal, pero la escala de esto es increíble. No sabía si más países participaron. Oh, sí. No, estas son organizaciones criminales transnacionales. En el sur de Florida hay una cantidad enorme de fraude médico y son bandas transnacionales cubanas, una cantidad enorme en Los Ángeles. Y vamos a tomar medidas enérgicas contra esto. Y ya sabe, esto ha estado ocurriendo durante mucho tiempo. Y Brian, mucho de esto es un resultado de que durante el COVID, muchas de las agencias bajo la administración Biden desmantelaron sus departamentos de fraude, su detección de fraude, o eliminaron la detección de fraude para sacar el dinero rápido para el alivio del COVID. Pero nunca trajeron de vuelta a los guardianes, los de nuestro dinero. Así que tenemos que tener integridad en estos programas. Y lo importante, Brian, es la transparencia, porque muchos estados no son transparentes. Cierto. Así que vamos a empezar a presionar para que sean transparentes. Sabe, el New York Post ha estado trabajando en el despilfarro, el fraude y el abuso en la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York, y están teniendo problemas para obtener buenos datos. Cierto. Sorprendentemente, lo que vimos en Minnesota en realidad tuvo una transparencia muy buena y por eso, ya sabe, ese joven, Nick Shirley, pudo ir a todos estos y ver las estafas. Ver las estafas porque era el nombre de la instalación, la dirección y la cantidad de dinero que recibieron. Oh, mire, es un local vacío, no hay nadie aquí. Nueva York y California lo están ocultando. Todos apoyamos los derechos de los estados y que hagan más, pero el dinero va a muchos de estos estados azules y algunos estados rojos podrían ser más transparentes. Y solo si alguien quiere ser denunciante y obtener la recompensa, ¿a dónde va? Ellos entran al sitio web del Tesoro. Hemos recibido más de 700 pistas. Cierto. Muchas de ellas ya están activas. Así que solo vayan a treasury.gov y está ahí mismo de forma destacada en el sitio web. Y podemos pagar hasta una recompensa del 30% por los fondos recuperados. Bien, por último, la gente está presentando sus impuestos llegando a las últimas semanas. ¿Qué están encontrando ahora? ¿Ese gran y hermoso proyecto de ley puede lograr eso? Me dijo que las horas extras han sido muy populares. Sí, es una gran temporada de declaración de impuestos. Los reembolsos han subido más del 10% y casi el 50% de las declaraciones presentadas incluyen una de las políticas distintivas de campaña del presidente Trump, sin impuestos sobre propinas, sin impuestos sobre horas extras, impuestos reducidos para adultos mayores en el seguro social, deducción de préstamos para autos estadounidenses y, la más importante, la exención de impuestos en las horas extras. El 25% de las declaraciones de impuestos que el IRS ha recibido. Cierto. Los contribuyentes han reclamado esa deducción. Así que ya sabe, estamos viendo mayores devoluciones de impuestos, pero Brian, la otra cosa es, los contribuyentes van a cambiar o han cambiado su retención para el 2026 y están obteniendo aumentos salariales automáticos al cambiar su retención. Vaya, así que todo está pasando ahora mismo. La temporada de impuestos anima. Sí. Señor secretario, sé que está ocupado y que debe ir a Nassau hoy para una reunión.
Sí, mire, Qué gusto verlo. con ganas de ir cerca de su ciudad natal. Absolutamente allá en Nassau con el ejecutivo del condado. Gracias por invitarme. Primero, ¿puedes decirnos si lograste hablar con alguien en Irán ahora y cómo se sienten? Sí, estoy en contacto con algunas de nuestras fuentes, parte de los Guardias Inmortales, un grupo de unos pocos millones de jóvenes en Irán que han creado un movimiento, una campaña de guerrilla para cuando sea el momento adecuado de salir a las calles. Desafortunadamente no puedo comunicarme con mi padre, quien está atrapado en Teherán, pero él sí tiene la capacidad de llamarme cada pocos días. Es una situación de llamadas telefónicas de un solo sentido. Y todos están todavía muy emocionados y todos están muy agradecidos con el presidente Trump por liderar esta operación contra la República Islámica. Pero por supuesto, la situación no va muy bien en lo que respecta al apagón de Internet, como mencionaste. ¿Qué tan lejos quieren que lleguen los Estados Unidos en esto? Presumiblemente sabemos que quieren que el ejército estadounidense derrote y destruya el régimen, pero hemos escuchado al presidente Trump hablar de atacar plantas desalinizadoras y la infraestructura energética. ¿Dónde está el límite y qué tan lejos les gustaría que llegaran los Estados Unidos? Ahora, por supuesto, si traes a cualquiera que afirme saber lo que cada persona en Irán está diciendo, te están mintiendo. Por supuesto que hay diferentes pensamientos sobre esto. Hay algunas personas en Irán que dirían, simplemente hagan todo, quédense. Tal vez incluso pongan tropas en el terreno para destruirlo todo. Algunas personas dirían, está bien, solo continúen los ataques un poco más. Debiliten al régimen y luego saldremos a las calles. Y algunas personas simplemente dirían que no nos gusta el régimen, pero nos aterra que ataquen las centrales eléctricas. Sí sabemos que el consenso es que quieren que el régimen se vaya. Es solo que hay diferentes pensamientos en términos de cómo terminarlo. Yo personalmente sigo pensando que obviamente tropas en el terreno, cuando se trata de las ciudades en general, ciudades grandes como Teherán, eso no va a ser posible. Pero el apoyo aéreo para la gente en Irán, en las calles, si salen a las calles, entonces eso es definitivamente más razonable. Quiero poner un fragmento de la sesión informativa que acabamos de escuchar y luego saber tu opinión al respecto. En control total de Irán. Bueno, miren, como dijo hoy el secretario Rubio, el liderazgo está muy fragmentado. Realmente hemos neutralizado sus sistemas de comunicación interna. Y eso es parte de este proceso de diplomacia. Tenemos que seguir averiguando exactamente quién está a cargo. Sé que nombraron a un nuevo ayatolá, no hemos visto ni oído mucho de él. Y por eso es parte de este proceso diplomático que está en marcha ahora mismo. Así que, ya sabes, el presidente Trump teniendo negociaciones con personas dentro de Irán, no dirán exactamente quiénes son. ¿Qué opinas de eso? ¿Hay algunas partes del régimen? ¿Hay alguna parte de algún político allí con el que Estados Unidos pueda trabajar? No. Pero de nuevo, cuando se trata del presidente Trump y la Casa Blanca, como siempre digo, no tomen al presidente Trump literalmente, sino tómenlo en serio. Si nos basamos en lo que estamos oyendo, hay 3 escenarios probables sobre con quién está hablando la Casa Blanca. Uno de ellos es muy poco probable. Así que los 2 escenarios probables, el primero es que estén hablando con, si es que de verdad hablan con alguien del ejército regular. Y sabemos que hay miles de personas, parte del ejército regular, que han desertado discretamente y están en contra de la Guardia Revolucionaria que manda en el país. Podría ser alguien de allí, así que no es un político, sino más bien un militar. La segunda opción es que esto podría ser solo el presidente Trump y el Pentágono, intentando agitar las cosas en Irán, porque cuanto más digan que hablan con alguien, la gente del régimen se señalará entre sí, se culparán y empezarán a matarse unos a otros. El tercer escenario, que creo que es un poco menos probable, es que, sí, como dijiste, hay gente dentro de la estructura del gobierno. Los llaman reformistas, pero siguen siendo parte de la República Islámica, pero no son, no se les ve tan fanáticos como lo era Jamenei. El problema con eso es que siguen siendo parte de la República Islámica. Es como la diferencia entre un Joe Biden despierto reemplazado por un Joe Biden dormido. No hay mucha diferencia, la verdad. Así que llegados a este punto, si están hablando con alguien del ejército regular, buenas noticias.
Si están hablando con alguien de la parte reformista de la República Islámica, no son tan buenas noticias y no va a funcionar porque la gente en Irán seguirá saliendo a las calles y seguirá intentando tomar el control del país. Sí, muy interesante. Y me pregunto si los únicos que realmente pueden liderar el camino aquí son los iraníes, la oposición, que tal vez puedan derrocar a ese régimen de allí. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Espero que puedas volver a Irán, espero que puedas volver a ver a tu padre y sé que lo mismo ocurre con tantos iraníes por ahí. Así que Mayar, gracias por acompañarnos. Obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.